Arrancamos con la situación en Ucrania y conversando un poco en unos minutos con un señor que lleva mucho tiempo viviendo en ese país luego de haber viajado desde su Cuba natal. Pero primero los quiero llevar un poco a lo que es el día a día de gente que se está preparando para los combates. Aunque sin la misma tensión que en el frente, este es un simulacro del ejército ucranio en la frontera con Bielorrusia. Ми робимо зараз повну імітацію бойових дій. Тобто під час бойових дій мають бути вибухи, постріли і так само поранені або розірвані тіла, крові дуже багато, диму дуже багато. Тобто маємо приблизитись максимально до бойових дій. Kiev suma más de 28.000 voluntarios para su próxima contraofensiva. Ya han comenzado a prepararse y completarán un entrenamiento de entre 2 y 4 meses antes de ser desplegados en el frente. І сама головна мета – це відпрацювати саме психологічну стійкість військовослужбовця і організму до всіх викликів, які можуть бути в бою. Los entrenamientos deben capacitar a los militares para acciones ofensivas imitando las condiciones reales de combate. Los soldados están siendo preparados para desalojar edificios, superar obstáculos y asaltar posiciones enemigas. Mientras la preparación de voluntarios y reservistas continúa, el ejército ucranio prosigue defendiendo la ciudad de Bakhmut, en el este del país. El objetivo, ganar tiempo para mejorar la estrategia de ataque. De ahí a conversar con Reinaldo Powell, nuestro amigo cubano que vive en Kiev, la capital ucraniana, y con quien hemos tenido la alegría y en algunos casos el nerviosismo de tener aquí en nuestras cámaras porque le ha tocado estar en el refugio que tienen en ese edificio donde vive. Hemos oído las sirenas de las alarmas de inminentes ataques aéreos y ahora las cosas en la capital están más tranquilas. Reinaldo, te veo muy iluminado, me da mucha alegría porque eso es buena noticia, que parece que hay electricidad. Sí, hoy tenemos, gracias a Dios, a las Fuerzas Armadas ucranianas y a todos los santos cubanos, afrocubanos, tenemos luz, tenemos agua caliente, tenemos calefacción y verdad que estamos de verdad un poco mucho más alegres con respecto al mes pasado, diríamos así. Claro. Qué impresionante, ¿verdad? Cómo cada vez se ve más esto de, aunque está unido el espíritu de los ucranianos, hay dos Ucranias. Una en que la guerra no se nota, vamos a decir, no está la sangre en las calles. Otra en que las calles están tapadas de sangre, como en Bakhmut y en otras ciudades en el este y en el sur. Exactamente, es una cosa que los propios soldados al regresar, por ejemplo, al centro de la ciudad, a la capital, por ejemplo, ya nos hemos adaptado, pero al principio era algo que chocaba bastante fuerte porque, verdad, decía, hombre, no sé, 8 o 10 horas de diferencia entre nosotros y aquello es un horror increíble, aquellos bombas, ciudades, edificios devastados, y sin embargo aquí en la capital o en otras ciudades, como en el BIF y en otras ciudades, es una tranquilidad. No sé, la gente trabaja, la gente va al trabajo, la gente se toma un café, la gente va a estudiar, la gente trabaja el metro, el bus, trabaja todo, la vida continúa. Pero gracias a la psicología, al carácter de los ucranianos, en verdad se ha tomado esa decisión de que sí, ¿por qué no? La vida debe continuar y, como dijo el presidente, cada cual debe hacer lo que sabe hacer, lo que estaba haciendo antes de la guerra. Reinaldo, ¿y qué dicen los que vuelven de los combates? ¿Qué dice la gente que tiene una oportunidad para reponerse un poco, descansar después de esas batallas tan horribles? Bueno, los soldados al llegar a la hora de descansar, para decirte la verdad, estuve el sábado en una pequeña fiesta, una discoteca que hicieron de salsa, y estuvo un salsero que lleva ya casi un año aproximadamente en la parte del frente, Dimitro, se llama él, y lo veo, lo saludo y digo, Dima, alto, fuerte, joven, un poquito más gordo que antes lo veía. Bueno, hombre, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Me dice, mira, estoy con todo
con mis piernas, con mis brazos, sin ningún tipo de problema. En verdad, Powell, la guerra es una cosa bastante dura, es mucha sangre, es mucho dolor, pero cada cual se adapta a la forma del momento en que se vive, a la forma de que si tienes que batallar, tienes que defenderlo, pues tomas esa decisión y lo vas en la batalla. Y verdad que ha sido bastante difícil, hemos pasado por muchos lugares, por muchos momentos difíciles, pero de verdad que siempre queda el alma, el deseo de volver a regresar, de que sabes que está detrás de ti la tierra tuya, los familiares tuyos, tus hijos, tus amigos, tus padres, y eso es lo que te mantiene. Y eso es lo que ha mantenido casi a todos los soldados. Casi todos los soldados al regresar nuevamente a un descanso o ya sean heridos, esa es la idea que ellos siempre tienen. De verdad que hacemos el trabajo que tenemos que hacer en estos momentos, en este lugar, a esta hora. Y yo lo merezco, de verdad, que ustedes son héroes, es increíble. Increíble, increíble. Yo diría que eso es una de las características más importantes que tiene el pueblo ucraniano durante años y años y años, porque desde hace muchos años se viene luchando contra el imperio ruso. Han habido 9 batallas contra el imperio ruso. Se ha quemado varias veces lo que es Moscovia, que en verdad no es Moscú, es Moscovia, aproximadamente como 4 o 5 veces durante toda esta gran historia, desde el 1000 no sé cuánto, que hay que mirar hacia atrás, pero verdad que y esa característica se mantiene en la juventud de ahora, en los combatientes, en los soldados de ahora. Yo los miro y de verdad que tienen un deseo de defender su tierra. No he visto a nadie que me ha dicho, no, yo quiero llegar allá a Moscú y tirarle una bomba a Moscú. No, todo el mundo viene con lo mismo. Yo quiero sacar a estos rusos de aquí, sacarlo de la tierra a nosotros, limpiar la tierra a nosotros. Cuando se habla de lo que está ocurriendo allá, ¿qué muestran en televisión? ¿Qué ves en la televisión ucraniana? Bueno, en la televisión ucraniana están casi todos los 24/7 mostrando todo lo que ocurre en diferentes zonas, en el frente, lo que ocurre en la retaguardia, las diferentes preparaciones, la llegada de armamentos, los heridos, muchos muertos. Hace como 2 o 3 días tuvimos un ataque increíble, grandísimo. Horrores en la ciudad de Gerson, siguen atacando lo que pasa cada día en la ciudad de Kharkov. La televisión muestra un ámbito bastante grande de cómo va todo, ¿no? Cómo han traído heridos, cómo han venido, cómo han muerto. Se muestran muchas veces los cementerios, tanto acá en las ciudades como los cementerios allá mismo que se han creado porque no ha sido posible transportar a estas personas. Es decir, se muestra de verdad la televisión, la realidad dura que se está viviendo. La televisión aquí se ve muy, muy abierta, muy democrática, no es lo de Cuba. No, yo diría que no lo es la televisión de China ni de Venezuela. Por cierto, mira, te iba ya a saludar para despedirnos, pero ¿ven televisión rusa en Ucrania? ¿Llega señal de televisión rusa? No. Es decir, para ver la señal rusa tienes que tener un especial implemento, complemento, un transmisor especial o un Sputnik para entonces ver una televisión rusa. Muchos canales ucranianos permiten el hablar, el programa en ruso. Los interviews se hacen en rusos. Ah, mira. Yo hablo ruso en todo el día, en todas mis 24 horas, en cualquier ciudad en este país, y a mí me responden en ucraniano. Y sigo hablando el ruso y me siguen hablando en el ucraniano y no pasa nada. A veces hasta me han preguntado mis alumnos, puede ser que a ustedes les sea muy difícil, yo puedo pasar al ruso. Le digo, no, es tu idioma. Y a mí me gusta tu idioma. Por tal, tú sigue, continúa hablándome a mí en tu idioma. Lo importante es que tú me entiendas. Me digo, no, yo lo entiendo a usted. Digo, si no pasamos al español. Y cuando hablas con alguien que no te conoce, ¿no le has caído pesado a alguien porque le hablas en ruso? Siempre que comienzo a hablar con alguien no conocido, lo primero que hablo es eso. Siempre trato de empezar eso. Le digo, les pido disculpas, pero yo no sé, yo no domino a plenitud su idioma. Por tanto, yo le voy a responder muchas palabras generalmente
el 90% en ruso y yo uso como 10% de palabras en ucraniano. Y la gente se ríe cuando yo trato de hablar algunas que otras palabras en ucraniano que no me salen muy bien, pero suenan para ellos un poco que jocoso y entonces normal, es una cosa muy normal. Qué interesante. Gran abrazo, señor, gran abrazo y cariño para la familia. Vale, salud para ustedes, patria y vida. Así mismo. Cuídense. Así mismo. Chao. Reinaldo Powell desde Kiev, en Ucrania. Y hablando del tema, el gobernador de Florida, que como muchos de ustedes saben, tiene aspiraciones presidenciales, dijo algo que generó una gran polémica entre sus colegas del Partido Republicano. ¿Qué dijo el gobernador? Hablando de la guerra, dijo, si bien Estados Unidos tiene muchos intereses nacionales vitales, enredarse aún más en una disputa territorial entre Ucrania y Rusia no es uno de ellos. Muchos senadores republicanos y también un aspirante a la presidencia salieron a contradecirlo. Veamos. Dijo Marco Rubio, senador por Florida, no es una disputa territorial en el sentido de que no sería una disputa territorial si Estados Unidos decidiera que quiere invadir Canadá o apoderarse de las Bahamas. Lindsey Graham, republicano por Carolina del Sur. Para aquellos que creen que la invasión bárbara y no provocada de Rusia a Ucrania no es una prioridad para Estados Unidos, se están perdiendo mucho. John Cornyn, senador republicano por Texas. El gobernador DeSantis es un veterano, es un tipo inteligente. Creo que ha sido un muy buen gobernador y no lo entiendo diciendo que Ucrania no es importante para Estados Unidos. Nikki Haley, ex embajadora de Estados Unidos ante Naciones Unidas y aspirante republicana a la presidencia. El expresidente Trump tiene razón cuando dice que el gobernador DeSantis lo está copiando, primero en su estilo, luego en la reforma de los derechos y ahora en Ucrania. Muy bien, vámonos a un paréntesis al regresar. Algo de lo que les mencioné en los titulares. Exploramos el panorama de las dictaduras en Cuba, en Nicaragua, en Venezuela.